Muy bien, ahora vamos a dialogar con Mirko Bombieri. Él es director general y fundador de Bombieri, una, una empresa que desde Concepción del Uruguay a Entre Ríos se dedica al desarrollo de software y servicios tecnológicos que en el último tiempo no ha dejado de crecer. Recientemente fue noticia por un acuerdo con IBM y en esto que parece que ya es la pospandemia, vamos a preguntarle en qué lo perjudicó, principalmente durante el 2020, y en qué lo benefició, ¿no? Al sector de servicios y en particular a su empresa la pandemia por el COVID-19? Sí, específicamente en nuestro sector hubo un efecto, nosotros llamamos un efecto tapón, ¿no? Que fue el golpe de la cuarentena en realidad en marzo del año pasado, hizo como que se frene todo, o no todo en 100%, pero digo, de alguna manera frenó de golpe muchos proyectos y en el transcurso del mes y medio, 2 meses posteriores se empezaron a destrabar y cada vez tomó más velocidad eso hasta la fecha, digamos, no ha frenado, digamos, de alguna manera es como que nos amagó a que el sector iba a tener un problema y sin embargo el problema hoy, si se quiere, es un lindo problema que tiene que ver con el crecimiento de la demanda a un ritmo muy, muy acelerado, ¿no? Entonces se frenó marzo, abril, mayo, si se quiere, de 2020 y posterior a eso se empezó a destrabar de una manera mucho más rápido, generando un montón de oportunidades de trabajo, principalmente en el extranjero. eh, Todo lo que fue el 2020 y ya para este año cuando empezó a liberar un poco más las restricciones, ahora en este momento ni te cuento, que está como mucho más normalizado el tema de las aperturas de espectáculos y de cualquier tipo de evento, ha hecho que se haya aumentado más todavía la demanda local en Argentina. Entonces venimos con un efecto post pandemia, si se quiere, o ahí terminamos en este cambio con mucho crecimiento y mucha demanda de trabajo. ¿Se puede identificar cuáles fueron los sectores que más les demandaron a ustedes servicios? Sí, en primera instancia todo lo que tiene que ver con el sector seguro, que para nosotros es una pata importante, fue el que más servicios demandó durante el 2020, pero posterior a este efecto que te digo, ¿no? Post mayo, ¿no? Junio, julio, por ahí. Es como que el sector ahí dijo, che, nos encontramos con un montón de situaciones que no teníamos, que conocíamos, pero no tenían prioridad antes de la pandemia, y es un seguro que pudo reinventarse en el transcurso de la pandemia sin tanto problema. El otro sector que nosotros trabajamos mucho es el sector más bien una vertical de logística que abarca toda la cadena de suministro, no es logística específicamente. Eso también se fue destrabando con el tiempo, no tan al inicio, pero sí más cercano al final del año pasado. Entonces, esos dos sectores para nosotros fueron muy importantes. Eh, Ahora sí, ya este año es como que se empezó a abrir un poco el juego con otro tipo de proyectos. En algunos negocios se abrió más el e-commerce, que por ahí en otros también disparó el año pasado, pero con nosotros en particular se dio más este año. Y entonces nos empezó a abrir un poco más el abanico de proyectos en cuanto a tipo de proyecto, ¿no? Pero sí, yo diría cadena de suministro de grandes empresas y seguros fueron los dos pilares que más movieron para nosotros durante todo este proceso. ¿Este crecimiento que se está dando en la industria también va acompañado del crecimiento de los recursos humanos o hay un faltante ahí? Sí, había un faltante pre-pandemia y ahora ni te cuento. Es decir, está creciendo la oferta, pero la demanda está creciendo mucho más rápido, con lo cual sigue habiendo un gap entre las dos situaciones. Eh, Nosotros hemos incorporado un montón de gente a lo largo del año, de lo que va de 2021, 2020 también, pero siempre estamos con faltante en lo particular. Y si esto lo llevo a lo general del sector, hay una demanda que se estima alrededor de 15.000 puestos que no se pueden cubrir en Argentina solamente, y creo que andan alrededor de 40 millones si no me equivoco, en Estados Unidos en particular, de puestos que necesitan ser cubiertos y no hay profesionales, ¿no? Y mucho se habla de federalizar todo lo que es bueno, la economía en Argentina, porque también ustedes están en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Correcto. La industria de los servicios puede beneficiar eso, acelerar eso, ¿no? Que la gente se quede en los lugares de orígenes. Sí, exactamente. Sí, porque ahí puedo poner como ejemplo, voy a ser autorreferencial con nuestra empresa. Nosotros somos 40 personas actualmente trabajando con epicentro en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, pero tenemos chicos que trabajan desde Paraná, Oro Verde,
Corrientes Capital, Olivos en Buenos Aires, por ejemplo. Es decir, estamos dispersos en diferentes localidades que permite acceder a una persona que podría estar tranquilamente hoy en, no sé, Tucumán, La Rioja o en cualquier punto del país, trabajando para nosotros con un sueldo que quizás es mejor que las condiciones de vida le requiere en el lugar donde vive, ¿no? Entonces, por ahí, una manera de nivelar hacia arriba es este tipo de industria. Yo conozco casos de chicos que trabajan acá en la zona de nuestra ciudad. Por decirte, no sé, hay un pueblo que tiene 1.500 habitantes y hay una persona que trabaja para Google desde acá. Entonces, él hoy percibe un nivel de ingresos que es mucho más arriba de la media de su pueblo y puede seguir disfrutando de los beneficios de su pueblo, de sus amigos, de su familia en el lugar donde nació y se crió, ¿no? Entonces, creo que eso se puede repetir para todo el país tranquilamente. Hace unos días anunciaron la alianza con IBM. Me gustaría que cuentes un poco de qué trata esto y cómo lograron semejante iniciativa. Sí, sí, la verdad que sí, estamos muy contentos por eso. De hecho, este mes es nuestro 12º aniversario. Entonces es como una forma de festejar, digamos, los 12 años de nuestra empresa, el hecho de haber logrado el contrato con IBM. Es un acuerdo que nos permite, de alguna manera, crear soluciones de valor agregado con marca Bombieri para cualquier empresa del mundo, de argentino del mundo, utilizando tecnología de base de IBM. Eso es medianamente en términos generales de qué trata el acuerdo. Nos permite acceder, nosotros en específico estamos haciendo foco a lo que es tecnología para automatización de procesos de negocio. La idea con eso es poder dotar a las empresas de lo que sería la fuerza laboral virtual, ¿no? Es colocar robots software que reemplacen a humanos en tareas sumamente repetitivas y que ese humano, en vez de, no buscamos que pierda el empleo, sino al contrario, que ese humano pueda agregar valor desde de lo que realmente es valioso en una persona, ¿no? La capacidad de pensar, tomar decisiones y no simplemente hacer tareas robotizadas que pueden ser reemplazadas por una máquina. Entonces, bueno, ese es el foco de nuestro negocio ahí. Trabajamos alrededor de 6 meses, 5 meses y algo para poder lograr el acuerdo. Nace de una oportunidad de negocio que tuvimos nosotros en particular, en este sentido, de automatizar para la industria del seguro un proceso de información de siniestros, ¿no? De que se comparte por ahí entre compañías que resuelven los siniestros en la industria. Entonces, logramos colocar ahí un par de bots para poder reemplazar una tarea lo simplifico mucho, pero digo, sería como una cosa de tomar información de 2 o 3 aplicaciones, volcarla en un email, mandarlo a alguien, que alguien responda, tomar la respuesta y volver a cargarla. Y había una persona que hacía todo el tiempo esa tarea. Entonces, el primer proyecto que hicimos fue poner un par de robots ahí, ahorrando alrededor de 2.000 horas hombre por año en esa empresa. Y ahí se nos despertó la oportunidad de poder decir, che, llamamos a IBM, presentamos el caso, dijimos, tenemos una solución para esto y nos gustaría poder asociarnos para construirla de una manera más general, ¿no? Es decir, salir a ofrecer las soluciones de esa forma, no simplemente siendo un revendedor de licencias, sino con esta, como Bombieri, como capa intermedia. IBM provee soluciones de base y Bombieri le agrega su capa de valor agregado para vender soluciones marca Bombieri a sus clientes, ¿no? Ese es el modelo. Y esto le va a permitir ingresar a nuevos mercados, por ejemplo, como el mexicano, ¿no es así? Correcto. Si bien nosotros apuntamos a 2 mercados, uno es Chile, que ya estamos ahí, y lo que queremos en este mercado es fortalecer nuestra presencia en el mismo. Y la idea es que este modelo de negocios nos permita de alguna manera hacer cuña y empezar a introducirnos en el mercado mexicano. Ya tenemos conversaciones con clientes de allá, pero todavía estamos en la etapa muy primitiva, ¿no? Eso va a llevar un tiempo. Claro, sí, además es un mercado gigantesco, ¿no? De unas oportunidades impresionantes. Exactamente, sí, México es enorme, el mercado chileno también es muy importante en términos de volumen Claro. y por eso apuntamos a estos 2 mercados porque este servicio de automatización de procesos de negocio es ideal para justamente mercados donde hay gran volumen de operaciones, donde hay gran cantidad de tráfico y bueno, nosotros queremos aprovechar un poco la experiencia que tenemos en la industria del seguro y en logística para aplicar estas soluciones ahí, ¿no? Después si aparece algún cliente interesante en otro sector, obviamente le va a ser bienvenido, pero el foco está puesto en esas 2 verticales. ¿Y es un paso previo para ingresar a Estados Unidos o eso va por otro parámetro, por otro lado? Sí, un poco y un poco. Estados Unidos siempre fue un mercado que nos interesó. También estamos en conversaciones con algunos clientes, ya un poquito más lento viene el proceso con un ciclo un poco más largo. Eh, Somos una empresa chica, nosotros no tenemos presencia física allá todavía, entonces eso hace un poco más difícil la ecuación.
El año que viene va a ser un año donde vamos a trabajar fuertemente en eso. La idea es ir acercándonos, sí, desde México hacia arriba y bueno, ahí veremos qué nos depara el futuro en cuanto a qué se da primero, pero estamos apuntando a hacerlo de esa manera. Ustedes, uno de los proyectos también es generar una nueva cultura sustentable digital en las organizaciones. ¿Podrías contar un poco qué significa esto, de qué trata? Sí, nosotros allá por marzo o abril de este año estuvimos trabajando en la definición de un nuevo estudio dentro de nuestra empresa. Nosotros tenemos varios modelos de servicio. Uno de ellos es el formato de estudios, donde es como un área bien específica que tiene conocimiento técnico particular de una cuestión, no sé, diseño de usabilidad, por ejemplo, o de análisis de datos. Y en este caso decidimos construir un estudio de cultura sostenible o sustentable. Está pensado para poder ayudar a empresas chicas, pequeñas y medianas, que puedan dar un paso más allá en la sostenibilidad de su negocio. Es decir, hoy se habla muchísimo en esto de la huella de carbono o las certificaciones como empresa B, por ejemplo, que te permiten de alguna manera acompañar un poco más tu proceso productivo desde el punto de vista ambiental o social y medir ese impacto. Entonces, el objetivo de este estudio tiene que ver con eso, con acercar de alguna manera todo este mundo que muchas veces se ve en empresas muy grandes, pero la pyme a veces lo ve lejos, ¿no? Hay pymes que lo hacen muy bien, pero otras están como muy distantes de esta cuestión y lo que queremos hacer con este estudio es acercarlas a acceder a esta nueva forma de trabajo. Hay muchísima información al respecto. No sé, el otro día hablábamos con un colega y nos decía, la gente que produce granos tiene que saber que de acá a 4 o 5 años el valor del grano va a tener un diferencial para aquel grano que sea certificado. Y para ser certificado tiene que cumplir con un montón de regulaciones y un montón de registros que va no solo lo digital, sino también cómo se produce desde el punto de vista de impacto medioambiental. Entonces, bueno, este estudio tiene que ver con esto, con empezar a ayudar a las pymes a medir, a conocer cómo está su situación actual y trazar un plan de acción alineado a los objetivos de desarrollo sostenible que tiene la ONU, ¿no? Como decir, bueno, de acuerdo al negocio que cada uno tiene, elegir el norte, trazar planes de trabajo desde ahí y acompañarlos desde nuestro estudio para poder ejecutarlos en tiempo y forma. Ese es un poquito el plan. No sé si lo expliqué bien, pero Sí, ya el hecho de ser sustentable se ha vuelto o se va a volver en el corto plazo un requerimiento, ¿no? Para lo que es sobre todo las exportaciones. exactamente, sí, sí. Y esto también es una forma de seguir trabajando en el mercado interno sin perder de vista el mercado externo. Claro. Sí, para nosotros este estudio en particular lo pensamos en principio para las pymes argentinas. Obviamente, como tenemos relaciones con otros países, como te decía Chile, tenemos clientes en España y en Uruguay también, lo vamos ofreciendo y mostrando también, pero hoy por hoy yo creo que este tipo de servicio requiere un acompañamiento muy cercano. Entonces, el hecho de hablar de una cultura sostenible, trabajar con gente de otro país se hace un poco más difícil porque ya hay un gap de cultura de hecho, ¿no? Entonces, pusimos el foco por ahora en Argentina con este servicio en particular, pensando en que, bueno, la cultura ya la tenemos, es más fácil conocer cómo se está trabajando acá que con algún extranjero primero. Mirko, el año pasado, en el 2020, realizaron inversiones por 30 millones de pesos. Te quería consultar un poco también cómo es el hecho de invertir, más allá de que es una empresa argentina, cómo es invertir en Argentina en este contexto. Sí, yo creo que en nuestro sector en particular, la época de crisis siempre fue una ventaja de alguna manera, porque hace que todo el mundo se replantee lo que está haciendo, ¿no? O muchos al menos se replantean qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Para nuestro sector y nuestra empresa en particular, que trabajamos brindando servicios para otras empresas, que la pyme o la gran empresa se replantee cómo hace sus procesos de negocio, cómo lleva a cabo sus operaciones, es una oportunidad que nos llamen para poder trabajar con ellos en ese replanteo, en ese rediseño. Entonces, nuestros grandes puntos de crecimiento siempre han sido en momentos de crisis, por eso también apostamos el año pasado a hacer una inversión así. Terminó siendo mayor la inversión a lo largo del año, yo creo que rondará casi el doble de lo que habíamos previsto, y, y seguimos trabajando en el pos de poder mantenerla para el año que viene, digamos, seguir laburando en el mismo aspecto. Nosotros crecimos, no llegamos a duplicar el personal como teníamos previsto, un poco más por la falta de talento, de disponibilidad de talento, no por la falta de talento, sino por la disponibilidad que por otra cosa. Como te decía, somos alrededor de 40 ahora y estamos por incorporar al menos 8 personas en el corto plazo, ¿no? En los próximos 2 o 3 meses necesitamos sumar al menos 8 personas. Entonces,
Seguimos invirtiendo en ese sentido. De hecho, para que te des una idea y una referencia, hicimos aumentos de salario por un 118% en lo que fue el 2021, como para acompañar esa demanda también, ¿no? de personas y que la que ya está también se sienta de alguna manera acompañado en este crecimiento que tuvo la empresa y que creemos que va a seguir teniendo. Entonces, bueno, trazando esa línea tratamos de ir creciendo con todos los aspectos de la misma manera. Y en esto del crecimiento, se conoció a fines de septiembre la eliminación de retenciones para las exportaciones de servicios para el 2022. ¿Esta medida es suficiente? Yo creo que era necesaria. En principio, el sector tiene una gran competencia hoy que es la contratación de talentos desde el extranjero de manera directa. Entonces, así como están las oportunidades de una empresa como la nuestra o cualquier otra para trabajar al extranjero, está la oportunidad de la persona individual, como hoy un empleado puede constituirse como una especie de emprendedor tecnológico remoto. Y el hecho de tener una traba como una retención a la exportación viene a agregar una complejidad extra a ese combo, ¿no? Es decir, si bien a la persona individual no le cambia nada, pero a una empresa sí, me parece que es poner otra traba. Entonces el hecho de que eso se haya eliminado a partir del año que viene me parece una muy buena decisión, me parece que era necesario quitarlo, creo que no es una buena estrategia si se quiere acompañar al sector ponerle trabas, sino al contrario, yo creo que el Estado tiene muchas oportunidades de crecer a la par de este sector si lo potencia, como lo ha hecho, por ejemplo, con la definición de la ley de la industria del conocimiento. Yo creo que ese es el camino para lograr una un mayor crecimiento del sector y que inclusive hasta le puede traer mayor beneficio en términos impositivos y de recaudación al Estado, ¿no? Creo que el camino va por ahí, no tanto por agregar retenciones. Entonces, celebro que se haya quitado. Creo que, no sé si alcanza, pero me parece que sí que es un buen paso. ¿Y qué otras medidas serían necesarias? Yo creo que la ley de la industria del conocimiento es muy buena. Por ejemplo, como definición, lo que hace falta es darle mayor agilidad para que las empresas como la nuestra, que estamos en el interior, podamos aplicar más rápido. Eso es algo fundamental. Nosotros estamos en proceso, pero ya llevamos, te diría, 4 meses de estar esperando la respuesta y todavía no sabemos qué va a pasar. Entonces es muy lento. Para el dinamismo de nuestro sector es muy lento. Hay medidas que se han implementado en algún momento. Ahora por la pandemia obviamente se ha sido más difícil, pero lo que son las misiones comerciales han tenido un muy buen resultado. Eso ayuda muchísimo a una empresa, sobre todo de mediana para abajo, para poder hacerse visible y conocer clientes en otros países. Y después esto se ve mucho en el interior. Por ahí Buenos Aires o Córdoba son diferentes porque tienen un dinamismo distinto, ¿no? Pero empresas del interior como Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, te diría, y ni hablar de algunas otras que están más alejadas, los procesos para constituir una empresa o para acceder a un préstamo o a una ANR son eternos, son muy largos. Nosotros constituir una SAS nos llevó 1 año y medio, cosa que es ilógico, digamos, o pedir un préstamo para poder, ¿viste esos préstamos de tasa subsidiada donde por ahí dicen, mira, tenemos un préstamo para la industria del conocimiento, para la industria productiva y así, que te dan algún beneficio? Están muy buenos en definición, pero tardan 8 o 9 meses en salir, entonces muchas veces llegan tarde y cuando uno tiene que comprar o capacitar a la gente comprar algún equipamiento, capacitar a la gente con algo que tiene valor dólar, se hace muy difícil porque uno pide un cierto monto que después te alcanza para hacer la mitad. Entonces, yo creo que esos son aspectos quizás no tan marketineros en términos de la política en sí, pero sí tienen mucho impacto de valor agregado para el emprendedor o el empresario. Entonces, si se ajustan esas variables, como poder lograr un menor tiempo de constitución de una empresa, menor tiempo de respuesta ante aceptar o no aceptar cómo es el proyecto para una ANR o para un préstamo de este tipo, me parece fundamental para darle mayor agilidad al asunto. Eso sí va a agregar valor, va a dar más confianza que el empresario y el pyme pueda invertir y se arriesgue a invertir un poco más y le va a dar más dinamismo a un sector que por definición es dinámico, ¿no? Lo comparo con la producción de soja. Mi familia fue de la agricultura mucho, mucho tiempo y el proceso de la siembra de soja tiene un tiempo donde uno tiene que sembrar, tiene que esperar unos meses para cosechar. Es como un proceso más lento, uno espera que se den 6 meses, 8 meses del proceso completo, ¿no? Y entonces es natural que uno tenga esos planes así. En nuestra industria el cambio es como un electrocardiograma, es muy rápido y uno aparecen proyectos nuevos y oportunidades todo el tiempo.
Entonces, para poder responder a eso no sirven las regulaciones o las reglas de juego que son lentas como en el otro formato. No sé si me explico a lo que voy. Entonces, eso me parece que es fundamental para que la industria crezca, sobre todo en el interior del país. ¿El tema cambiario también los afecta? Sí, sumamente. El tema cambiario es un problema. El caso así de ejemplo es el que te decía de los empleados que deciden trabajar directamente para una empresa del extranjero, ¿no? Nosotros hemos tenido casos acá, como te decía, del interior, chicos que trabajan desde cualquier localidad para una empresa en Londres y cobran 2.000, $2.500 por mes de salario, que muchas veces lo cobran en negro, lo cobran por algún mecanismo de criptomoneda o Claro. algún esquema donde no se pagan los impuestos que tiene que pagar una pyme, y eso lo hace muy atractivo para la persona individual. Pero a la vez quedamos afuera el Estado y los empresarios. El empresario quedamos sin oportunidad de competir, porque nosotros si vamos a pagar un sueldo de $2.500 tenemos que cobrar mucha cantidad de dólares al precio que cobramos oficial, ¿no es cierto? Nosotros cobraríamos el dólar a 104, 105 pesos. Entonces nos vuelve muy poco competitivos en términos de marca empleadora en ese aspecto. Y a la vez el Estado se queda fuera porque cuando esta persona cobra directo no participa en el sistema laboral ni en el impositivo como si fuera una exportación, ¿no? Entonces, el tipo de cambio hoy al oficial es un problema que en principio nos afecta desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista empleador. Después podemos hablar también de la parte productiva y de los resultados numéricos que tiene uno exportando, pero si estarían un poquito más cerca los valores a lo que está un dólar MEP, un dólar blue, no digo que sea el mismo valor, pero por ahí un poco más cercano se podría llegar a hablar de otras realidades. Esa es un poco la cuestión. No, sí, también el hecho de tener que importar a ustedes algún equipo, eso los complica también. Por último, Exacto. sí, para ir cerrando, me gustaría si podés hacer un balance de este 2021 y cuáles son las expectativas para el año que viene, que ya se acerca. Sí, en términos, te digo, de nuestra empresa, Bombieri ha tenido un crecimiento espectacular. No, como digo, no alcanzamos los objetivos de cantidad de personas a cubrir por una cuestión del mercado, digamos, de la dificultad y la variabilidad del mercado en sí, pero estamos muy contentos con lo que hemos logrado. Hemos conseguido nuevos acuerdos, así como fue lo de IBM. También hemos cerrado un acuerdo de partnership a principios de año con Finnegan's, que es una empresa que vende software de gestión para pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces también nos habilitó un mercado nuevo con ese acuerdo. Hemos tenido nuevos clientes tanto en Argentina como en el extranjero. Hemos sostenido todos los clientes que teníamos previos, con lo cual ha sido un año muy bueno, muy, muy bueno. Y yo creo que a como se vienen dando las cosas y los proyectos que venimos hablando ahora, las oportunidades con las que estamos charlando en este momento y este acuerdo que hablábamos hoy de IBM en este momento, nos prepara muy bien para el año que viene. Yo creo que va a ser otro año de un crecimiento, te diría, de un 40-50% tranquilo, en términos reales, ¿no? A lo que fue este año. Así que estamos un poco pensando en descansar enero como para tomar el año que viene con mucho empuje y sí, creemos que fue un excelente año y el año que viene va a ser un año muy bueno para nosotros. Bueno, Mirko, muchas gracias por la comunicación. Por favor, muchísimas gracias a vos como siempre, Gabriel, y bueno, a disposición para cualquier cosa.